Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva clase en el curso de literatura. El tema de hoy, literatura de la emancipación, la época de los precursores, ¿verdad? De los precursores de la independencia del Perú. Recuerda que nosotros ya vimos la etapa virreinal, ¿verdad? Y si hablamos un poquito de historia del Perú, la etapa del virreinato en el Perú, la etapa colonial, fue quizás la más sangrienta, la más triste para nuestros antepasados, ¿verdad? Para el pueblo indígena. ¿Por qué? Porque estos eran sometidos, ¿no? Obligados a aprender la cultura española, la religión española, el idioma español, ¿cierto? Y también parte de sus costumbres, ¿no? Y éramos pues totalmente abusados los antiguos indígenas, ¿no? Eran muy abusados. Un claro ejemplo es la mita minera, ¿verdad? En la que murieron muchísimos indígenas, ¿no? Porque eran obligados a trabajar en las minas, ¿no? Y todo el día, todos los días de la semana, hasta su muerte, ¿no? Ellos encontraban la muerte, incluso tanto era el miedo a la mita minera que muchos indígenas, pues preferían morir antes de ir a trabajar a las minas, ¿no? Una época muy triste para el pueblo indígena. Sin embargo, hartos de estos abusos españoles, ¿no? De estos abusos del gobierno español, del gobierno virreinal, ¿qué pasa? Se van a dar levantamientos, ¿no? Los llamados, las rebeliones indígenas. Después también se van a dar las rebeliones criollas, ¿no? Las rebeliones de los mestizos. Uno de estas grandes rebeliones y las más conocidas quizás sean la rebelión de Túpac Amaru II, ese gran cacique que se rebeló al imperio virreinal, ¿no? Se rebeló en contra, pues, de esas reformas borbónicas, ¿no? Del rey Borbón que había enviado aquí a las colonias españolas, ¿cierto? Entonces se rebela Túpac Amaru. Y así como las de Túpac hubieron muchas más, como la rebelión de Mateo Pumacagua, por ejemplo, de los hermanos Angulo, ¿no? Esto ya lo vemos en el tema de historia del Perú. Sin embargo, en literatura también vimos parte de la literatura de la época colonial, ¿cierto? Que era muy apegada a la historia. Muy bien, después de eso, después de estas rebeliones, van a nacer pues grandes estudiosos, ¿no? Grandes estudiosos, aquí ya literatos, ¿no? Y otros poetas también, que van a buscar, chicos, revalorar la cultura indígena, la cultura peruana, ¿no? Y van a buscar qué cosa, la lucha de una cosa, de un acontecimiento que se va a dar muy importante en la historia de nuestro Perú, ¿no? Van a buscar lo que es la independencia del Perú, ¿no? Estos estudiosos, ¿no? Estos intelectuales, por medio de la literatura y por medio pues de su inteligencia, de su intelecto, van a buscar la independencia del Perú. Y estos van a ser llamados pues los precursores de la independencia, ¿no? Estos grandes literatos e incluso intelectuales de la época, ¿ya? De todo esto trata la literatura de la emancipación, en busca de la independencia del Perú, ¿ok? Vamos a iniciar nuestro tema entonces con nuestra línea de tiempo. Profe, más o menos, ¿dónde estamos ubicados? Siglo XVIII, ¿ya? Ya finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, ¿ok? Inicios del siglo XIX. La literatura de la emancipación, los precursores, ¿no? Muy bien, contexto histórico, ¿qué pasaba en el mundo, profe? Ah, facilito, mira, deja que te hable un poquito de historia universal también. Mira, se da aquí. ¿Qué acontecimiento mundial se da? Un gran cambio que va a significar el fin de la Edad Media y el inicio de la época moderna. Ah, mira, del modernismo, ¿no? Aquí se da el fin ya, se rompe esa brecha, ¿no? Del oscurantismo que le dicen a la Edad Media. ¿Con qué acontecimiento? Pues con la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa que marca un antes y un después en la historia universal, ¿no? Francia se levanta, ¿no? Y terminan las monarquías absolutas. Y tú dirás, profe, ¿y qué son monarquías absolutas? Pues el gobierno absolutista de un rey. Recuerda que en la Edad Media el rey tenía el poder absoluto de lo político, lo religioso también, ¿sí o no? Incluso se da los reyes que elegían al papa, ¿no? Y todo este problema que se suscitaba pues en la Edad Media, en la época oscura, dicen, ¿no? Entre comillas, algunos le dicen. Muy bien, se da eso, mira, la Revolución Francesa, ¿no? Francia crea
su constitución, la primera constitución política de Francia. Se elimina las monarquías y se empieza la época republicana, ¿sí o no? Se rebelan. Y así como la Revolución Francesa se da, ¿ok? Esto va a servir pues como base para nuevas revoluciones, ¿no? Para nuevos pensamientos liberalistas. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí también nace el pensamiento liberal, el liberalismo, ¿no? El querer ser libre. ¿Ah? Y no solo eso, porque también va a servir como base para la independencia de otros países, como por ejemplo la independencia de las 13 colonias, ¿no? Estadounidenses. Y aquí pues Estados Unidos se independiza de Inglaterra, ¿sí o no? Y crea la primera constitución política del mundo. ¿Ah? La primera constitución política del mundo nace en Estados Unidos y George Washington como su primer presidente, ¿no? Mira, muy interesante. Mira acá, ¿qué más? Estallan los movimientos independistas en América. Ajá. La Revolución Francesa, como te decía, jóvenes, va a marcar un antes y un después en la vida de todos los países del mundo que vivían bajo el dominio de un rey, de una monarquía absolutista, ¿no? Una monarquía absoluta. Y esto va a marcar también como una influencia directa a las colonias, pues. Aquí en América empiezan las independencias, ¿no? El pensamiento independista, ¿no? Se van a independizar, por ejemplo, Argentina, ¿no? Se independiza Chile, se independiza la llamada Gran Colombia o también denominada pues el Virreinato de Nueva Granada, ¿cierto? Se independizan pues los estados centroamericanos, ¿no? Y también se independiza, por ejemplo, hoy que estamos en septiembre, el mes de septiembre, en México se está celebrando pues el proceso de independencia mexicana, ¿no? En 1821. Ahí nomás, ¿quiénes se independizan? Pues nosotros, ¿no? El Perú, el 28 de julio. ¿No? Se proclama la independencia del Perú de 1821, ¿no? Más adelante se independizaría México, ¿no? En septiembre de 1821, México logra su independencia, ¿no? Mira, muy interesante. Y esto producto de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Y por qué, dirás tú? ¿Y cómo así nos independizamos, profesor? Pues hay un factor indirecto que quizás muchos no conocen. España va a estar en enfrentamiento, va a estar en guerra. Aparte de que tenía guerras civiles, guerras internas en España, se va a enfrentar pues al poderoso Napoleón Bonaparte, ¿sí o no? El rey se enfocó más en esa guerra y en los conflictos internos y descuidó sus colonias. Y esto va a ser pues favoritorio para nosotros, que vamos a aprovechar ese momento, ¿no? Para buscar nuestra independencia, ¿ok? ¿Qué más? Se da el fin de las monarquías en Europa, final, ya no hay más reyes, ¿no? Ya no se gobierna más reyes, aunque más adelante vuelve, ¿no? La restauración europea se le conoce, ¿no? Cuando tratan de volver las monarquías, ¿ok? Pero ya no va a ser lo mismo. Se inicia la época modernista, el modernismo empieza, se da fin a la Edad Media y se inicia al tiempo moderno, ¿no? A la Edad Moderna. Además también que ya se están marcando los cimientos para la revolución industrial, ¿no? Muy bien. Se busca la independencia del Perú. Los literatos y los autores de la época, ¿no? Los intelectuales de la época buscan la independencia del Perú ya. ¿Influenciados por quién? Por la Revolución Francesa, porque ya se había escuchado esas noticias, ¿no? De que en Europa se estaban habiendo revoluciones y que los reyes ya habían perdido poder. Entonces aquí en Perú escuchan esas noticias y buscan, dicen, no, entonces si eso se está dando en Europa, nosotros también busquemos nuestra independencia. Ah, muy importante. Características de la literatura de la emancipación. Esto es parte de la historia, recuerda. Parte de la historia universal y la historia del Perú. Ahora vamos a ver en literatura qué pasaba en esta época, en este tiempo de revoluciones. Los intelectuales de la época usan la literatura con fines liberales. Los intelectuales van a utilizar pues su inteligencia con el fin de ¿qué? De que el pueblo empiece a amar a su país y empiece a buscar su independencia, ¿no? Empecemos por la guerra de independencia del Perú. Es lo que van a hacer los intelectuales. Y ahí viene pues la diferencia entre los precursores, ¿no? Y los próceres. Los próceres, ¿quiénes fueron? Los que actuaron, ¿no? Pero los precursores van a ser los intelectuales, ¿no? Los intelectuales, precursores intelectuales, quienes dan la idea, ¿no? El aprendizaje.
¿no? Y los próceres, los que actúan siguiendo esa idea, ¿no? Esa es la gran diferencia entre ellos dos, ¿ok? Las ideas liberalistas se difundieron en el mercurio peruano. Y tú dirás, profe, ¿qué es el mercurio peruano? ¿Qué es un mineral de las minas? No, joven. El mercurio peruano fue el primer periódico del Perú. Y ahí es donde se difundían las ideas liberalistas, pues, ¿no? Aquí escribían todos los intelectuales, todos sus pensamientos, todo su amor patriota, ¿no? ¿Para qué? Para que el pueblo los lea y se entere y también empiece el amor a la patria, ¿no? Y buscar la independencia, ¿ok? Indirectamente influían en nuestra mente. Muy bien, ¿qué más? Los intelectuales de la época se reunían en la llamada, dice ahí, ¿ya? Me comí dos letritas, en la llamada Sociedad Amantes del País. Esta fue una sociedad creada pues por Baquijano y Carrillo, ¿no? Va a crear una sociedad de puros eruditos, de puros intelectuales en las que debatían, ¿no? Cómo lograr nuestra independencia, cómo influenciar en el pueblo, ¿no? No, ahí debatían sus ideas, incluso hablaban de la Revolución Francesa, ¿eh? Muy bien, aquí estaban jóvenes estudiosos de San Marcos, literatos. Uno de ellos va a ser este señor Mariano Melgar, ¿no? Un enamoradizo. ¿Ya? ¿Qué más? Las obras literarias expresan profundo sentimiento patriota, las grandes obras. Aquí, más que nada, se van a expresar, chicos, en la poesía, en las odas. ¿Ya? Las odas y la poesía. La poesía, pero de amor patrio, ¿ah? Recuerda, el romanticismo no solo es amor hacia una dama, ¿no? Sino también el amor a la patria, el amor a la naturaleza. Entonces, aquí las obras, o sea, los poemas, las poesías, las odas, siempre van a reflejar un amor patrio, ¿no? Buscando tu independencia. Muy bien. Durante este periodo se desarrolla la corriente literaria, el romanticismo peruano. O sea, nace el romanticismo peruano justo aquí. ¿Ah? Aquí. Siglo XVIII, siglo XIX. El romanticismo peruano, cuyo máximo exponente, ¿quién va a ser? El señor Mariano Melgar, siendo un enamoradizo, ¿no? Estaba enamorado de su bella amada, de su amor platónico, ¿no? Quien no pudo, pues, conquistarla. ¿Por qué? Porque ella era menor de edad, ¿no? Mira, Mariano Melgar ya estaba enamorado de una menor de edad. Sin embargo, en ese entonces, pues, era mal visto, ¿no? Y él vivía, pues, profundamente enamorado de su amor platónico, a quien le escribía muchísimos poemas, ¿no? Muchísimos poemas. Incluso él también amaba su país, ojo, también amaba, tenía mucho sentimiento patriota y él va a participar en la guerra de independencia, ¿no? Y va a caer derrotado, lamentablemente, ¿no? Porque obviamente él era literato, él era un gran poeta, escribía hermosos yarabíes, ¿no? Pero no sabía nada de lo que era militar, no sabía nada de lo que era guerra. Así que se enfrentó, se alzó en armas y bueno, caería muerto, ¿no? En una de esas rebeliones. Muy bien, ¿qué más? Listo, eso sería todo dentro de las características. Ya sabes que todo esto tiene profundo nacionalismo, solamente buscan influir en el pueblo, ¿ya? El amor a la patria, ¿no? El amor patrio. Y es que es fundamental si quieres lograr tu independencia, pues, ¿no? Tener amor a tu patria. Representantes, como máximo exponente vamos a tener al señor Mariano Melgar, cuya producción literaria son los hermosos yarabíes, ¿no? Las hermosas poesías, tanto a su amada Silvia, ¿ya? Silvia era su amor platónico, como también yarabíes o poesías con cierto sentido patriota, ¿no? Con mucho sentimiento patriota, ¿no? Sus hermosos yarabíes. Estos eran una producción poética que deriva, pues, de los jarabis quechuas, ¿no? De los poemas quechuas, estos poemas sentimentales, ¿no? Indígenas, ¿no? Era una gran cosa. Mariano Melgar también se dedicó a, por ejemplo, a traducir distintas obras literarias al idioma castellano, ¿ya? ¿Qué más? ¿A quién más tenemos en lo que es literatura? Ojo, jóvenes, ¿ah? A José Joaquín de Olmedo, otro gran poeta de la época. Recuerda que estamos en el romanticismo peruano, ¿no? Entonces tenemos aquí al señor José Baquijan o Joaquín de Olmedo, con su poesía Mi retrato y la famosa Oda a la victoria de Junín, que resalta mucho lo que fue pues la batalla de Junín, ¿no? En la que logramos nuestra independencia al 100%, ¿sí o no? A la batalla de Junín y Ayacucho.
¿no? Y se va a firmar la capitulación de Ayacucho, ¿cierto? Aquí logrando una gran derrota, una gran hazaña, logramos derrotar a los españoles, ¿verdad? Gracias al apoyo de los húsares de Junín, ¿cierto? Esto es parte de la historia del Perú, ¿ok? Precursores de la independencia del Perú. Recuerda que no solamente hablamos de literatura, en literatura tenemos estos dos, pero también vamos a tener a los llamados precursores de la independencia, estos intelectuales que apoyaron pues con sus gestas patriotas, como por ejemplo tenemos al señor José Baquijano y Carrillo, ¿no? El creador pues de la sociedad Amantes del País. Además de que Baquijano y Carrillo logra dar un gran discurso en la Universidad de San Marcos frente al virrey, ¿no? Y empieza a reclamar, pues, ¿no? Empieza a reclamar de cómo abusaba del pueblo indígena, ¿no? Le reclama y lo reprocha todos los abusos que hacía el virrey en ese entonces, ¿ok? Hipólito Unanue, un gran naturalista, médico, estudioso de la medicina, que aportó escribiendo en el Mercurio peruano, ¿no? Hipólito Unanue escribía en el Mercurio peruano todo lo que veía de su tierra, ¿no? Todas las cosas naturales, toda la belleza natural que tenía nuestro Perú. Y tú dirás, profe, ¿para qué? Para que el que lo leyera se sintiera orgulloso, pues, de lo que tenía, ¿no? Un gran naturalista, Hipólito Unanue. Y recuerda que el romanticismo también no solamente se encarga del amor hacia una mujer o el amor a la patria, sino también el amor a la naturaleza. Y este señor amaba mucho la naturaleza, por eso es considerado un naturalista y también un padre de la medicina peruana, ¿cierto? Hipólito Unanue. Él escribía todos sus textos o todos sus pensamientos, todo ese amor patrio, ese amor a la naturaleza, a las zonas naturales que tenía el Perú o que tiene el Perú, en el Mercurio peruano, ¿no? Para que los demás se sientan identificados con su patria. Bien, chicos, todo esto es parte de la literatura de la emancipación, ¿no? Recuerda que también se da el romanticismo en esta etapa, ¿ok? El romanticismo peruano. Una etapa muy bonita, muy patriota y va a finalizar pues con la independencia de nuestro país, ¿no? Con la independencia de nuestro país de la mano de los húsares de Junín, dirigidos también o con el apoyo de José de San Martín por un lado y Simón Bolívar por el otro lado, ¿cierto? Y así lograríamos nuestra independencia para pasar a la época republicana y que también tuvo parte de literatura, pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de la literatura de la República, ¿ok? Eso sería todo, chicos, espero que les haya gustado la clase, un poquito de historia, un poquito de literatura, porque recuerda que siempre van a ir de la mano. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo psicológico a la distancia, chao.